Este delicioso postre se prepara en unos minutos y queda riquísimo. 200 gramos de galletas y 50 gramos de mantequilla. Tienes que triturar las galletas hasta hacerlas polvo y derretir la mantequilla. Mezcla con una espátula hasta conseguir la textura de arena mojada. Vierte la galleta en el molde y presiona con una cuchara. Guárdalo en el frigorífico 10 minutos. Necesitas 100 mililitros de agua y 5 hojas de gelatina. Pon el almíbar de una lata de piña en una cazuela a fuego medio 3 minutos. 500 gramos de piña y 100 gramos de leche condensada. Tienes que batir 2 minutos. Pon en el almíbar las hojas de gelatina hidratadas. Remueve y ponlo a fuego medio 1 minuto más. Vierte el almíbar con la gelatina en la mezcla de piña y leche condensada. 400 mililitros de nata o crema para batir. Tienes que batir 2 minutos a velocidad media. 2 cucharadas de azúcar. Cuando la nata esté montada, tienes que añadir poco a poco la piña. Vierte la mezcla encima de la base de galleta. He puesto por encima galleta en polvo. Guárdalo en el frigorífico 2 horas. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de yogur se prepara en un par de minutos y queda riquísimo. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 4 huevos grandes, una taza de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 5 yogures. Mis yogures son naturales griegos. Esto es opcional. Puedes poner 3 cucharadas de maicena. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Mételo en el horno a 180 grados 50 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso bizcocho gigante se prepara en 10 minutos y queda muy esponjoso
y riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 10 huevos grandes. Tienes que separar las yemas de las claras. Añade a las claras unas gotitas de zumo de limón y una pizca de sal y guárdalas en el frigorífico. Tienes que batir las yemas 1 minuto con 200 gramos de azúcar. $200 mililitros de aceite de oliva, 60 gramos de mantequilla derretida y 400 mililitros de nata o crema para batir. Una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de la piel de un limón. 500 gramos de harina de trigo común, todo uso. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Y por último, 20 gramos de levadura química o polvo de hornear. Tienes que batir las claras 2 minutos con 200 gramos de azúcar hasta obtener un merengue. Tres cucharadas del merengue en el bol de las yemas y mezcla con movimientos envolventes. Vierte la mezcla en el bol del merengue y mezcla con movimientos envolventes. Tienes que poner papel de horno en una bandeja apta para horno. Mételo en el horno precalentado a 170 grados 55 minutos. Este bizcocho queda increíble, espectacular. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso postre se prepara en 5 minutos solo con 4 ingredientes y queda muy cremoso y riquísimo. 600 mililitros de leche, un palito de canela, la piel de un limón. Ponlo a fuego medio 3 minutos. Necesitas 4 yemas de huevo, 4 cucharadas de azúcar y 2 cucharadas colmadas de maicena. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. También he puesto un poquito de vainilla en la leche. Tápalo y déjalo reposar 5 minutos. Cuela la leche.
Tienes que remover hasta que no queden grumos. Ponlo a fuego medio sin parar de remover hasta que espese. Vierte la mezcla en una bandeja o molde. Cúbrelo con film y guárdalo en el frigorífico 2 horas. Cuando la he sacado del frigorífico, la he espolvoreado con canela en polvo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.